La correlación es un indicador estadístico que cumple adecuadamente la función para la que fue creada, que es cuantificar la intensidad de la asociación lineal entre dos variables. ¿En qué medida conocer la inteligencia de las personas me ayuda a pronosticar su rendimiento académico o su rendimiento laboral? ¿En qué medida ansiedad y depresión tienden a ir de la mano? Cuando hay más ansiedad, hay más depresión o menos. Esa cuantificación de la asociación me la da la correlación, pero hay algo que no me va a permitir generar la correlación, que es el generar pronósticos. Yo sé que en adultos españoles la correlación entre altura y peso existe, es marcada, pero lo que yo no voy a poder saber es el peso que cabe esperar para una persona de, por ejemplo, 1,70 m. Que haya correlación me dice, gracias a conocer la altura, tú puedes hacerte una idea aproximada de por dónde irá su peso. Tú puedes generar pronósticos. Que la correlación no sea perfecta me dice que no todos los valores observados, no todas las personas de 1,70 m van a pesar exactamente lo que me dice el pronóstico. Pero me dice, puestos a saberlo, mejor para determinar el peso, para estimar el peso, para anticipar el peso, para pronosticar el peso, conocer la altura que no conocerla. Pero sobre la base de esa correlación de 0,5, yo no puedo generar matemáticamente los pronósticos. Aquí lo que tenemos es la relación entre edad en un grupo entre 2 y 18 años y la altura de esas personas. La relación entre las dos variables es bastante intensa. Si vemos, en general, todos los puntos se aproximan en gran medida a la línea de regresión, a la recta de regresión. Yo con una gráfica como esta y porque tengo incorporada un modelo de regresión lineal sí que puedo realizar pronósticos, pero sobre la base únicamente numérica de que la correlación entre estas dos variables está por encima de 0,9 no podría realizar esos pronósticos. De cara a realizar un pronóstico, si yo por ejemplo quisiera saber la altura esperada para personas de 10 años, me sitúo en los 10 años, subo hasta el caso correspondiente y una vez situado me voy a ver a qué altura me encuentro en el eje de las IES. Me sitúo aproximadamente en torno al 1,40 m. Entonces, con esta información y porque sí que tengo un modelo de regresión lineal simple y porque sí que tengo la recta de regresión, yo sí que puedo realizar pronósticos que, como decía, no podría alcanzarlos únicamente conociendo el valor de la correlación. ¿Cómo se obtienen estas rectas de regresión en SPSS? Vamos a ver, tal cual en SPSS, cómo se consiguen. Me voy a el SPSS y de nuevo voy a gráficos, generador de gráficos. La otra alternativa que yo podría hacer es utilizar este desplegable. Aquellos análisis más habitualmente utilizados, los últimos, están en este desplegable que me permite llegar a lo que hace poco que hice. La lógica es clara, SPSS entiende que tendemos a hacer un conjunto de análisis restringido y nos ofrece acceso rápido de este modo a lo último que hicimos. Nos vamos a generador de gráficos y como está activa la última sesión me mantiene la última vez que entré en este menú. Tengo la relación entre altura y peso. De nuevo puedo pegar, como ya había pegado anteriormente, en este caso le daré a aceptar. Si yo quisiera meter la recta de regresión, simplemente podría hacer doble clic en este de aquí. Y obtendría este resultado con la recta de regresión, y si no lo hubiese generado anteriormente, tendría este resultado de aquí, tendría este menú de aquí. Y si yo aquí quisiera insertar la recta de regresión, hago doble clic sobre el gráfico, se activa el editor de gráficos y o bien en este botón añadir línea de ajuste total o en elementos añadir línea de ajuste total. Por defecto ya me va a incorporar el modelo lineal. Si yo volviera a entrar de nuevo en este menú, es probable que se me fueran activando otras opciones. Entonces,
en esta asignatura con lo que trabajaremos son con regresiones lineales. Cierro y ya tengo la línea de ajuste total. Vuelvo aquí y así es como se generan los diagramas de dispersión con la línea de ajuste total. La regresión nos permite obtener la recta de regresión. La forma de esa recta de regresión es la misma que de todas las rectas que se han visto en etapas educativas previas. La diferencia es que en este caso trabajamos no con coeficientes A y B o similares, sino trabajamos con B sub 0 y B sub 1 porque es lo habitual en el área. Cada predicción contendrá un cierto error. Yo voy a decir que espero que las personas de 10 años midan 1,40 m. ¿Pero significa que todos miden 1,40 m? No, ese es mi mejor pronóstico sobre la información disponible. Pero va a haber personas de 1,45 m y personas de 1,38 m. ¿En cuánto me equivocaré? El error va a ser lo que aparece aquí. Va a ser la realidad menos el pronóstico. Donde todo se ha dicho de paso, en este caso he puesto esto equivocadamente. ¿Por qué? Porque los pronósticos se notan, se definen con este acento de aquí. Entonces, es importante diferenciar entre esto que es un pronóstico y esto que es la media de I. Entonces, el error es la distancia entre el valor real y el valor pronosticado. Esa persona de 10 años que mide 1,45 m tiene un error positivo porque es 145 menos 140. Presentaría su pronóstico un error de 5. Para el caso en el cual no teníamos estadística bivariada, únicamente teníamos una sola variable, ¿qué hacíamos? Imaginemos que sabemos que el peso promedio del alumnado de clase es de 60 kilos. Y va a entrar por la puerta, si estuviéramos en el aula, una persona de clase. Y queremos saber qué peso pronosticamos para esa persona. Y no tenemos ninguna información adicional, solo que va a entrar por la puerta una persona. ¿De qué? Lo que sí que sabemos es que es de un grupo en el cual la media es 60 kilos. Así que el mejor pronóstico que podemos realizar no es decir, tengo la menor información, no sé cuánto puede pesar, porque sí que lo sé. Sé que el peso más razonable a falta de información es la media muestral. Para una persona que entrara en el aula yo esperaría que pesara 60 kilos. ¿Y cuál es el indicador del error total cometido? Es el sumatorio de los errores individuales al cuadrado. Esta es la suma de cuadrados de la cual estábamos hablando anteriormente. Ahora incluimos una variable para pronosticar y la variable X. Ahora ya no vamos a decir va a entrar por la puerta una persona, un alumno, sino vamos a decir va a entrar por la puerta un alumno de 1,90 m, ¿qué peso pronosticamos? De este modo ya no vamos a pronosticar lo mismo para todos los participantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber que entra por la puerta una persona de 1,50 m que entra por la puerta una persona de 1,90 m. ¿Cuál sería la excepción? Cuando la correlación fuera exactamente igual a 0. Si os digo, va a entrar por la puerta una persona con NIA 28, 28, 28. O digo, va a entrar por la puerta una persona con NIA 1, 2, 3, 4, 5, 6. En realidad el pronóstico sería el mismo. Porque como el NIA y el peso no guardan la menor asociación, os estaría dando una información trivial, tanto es así que sería ¿cuánto va a pesar una persona con NIA? Y ahí podríais decirme, no nos lo digas, porque no nos aporta nada. Entonces, cuando utilizo una variable absolutamente trivial, sí que pronostico siempre lo mismo. Si que estoy en una situación de en realidad esta variable no me aporta, es como no saber nada. Pero para el resto de casos en los cuales yo sí que tengo una variable con una cierta asociación, esa variable va a hacer que los pronósticos estén adaptados al valor en X. Yo voy a hacer pronósticos en Y adaptados
según la X. Y razonablemente, ¿qué espero que ocurra? Que en comparación con no saber nada, voy a reducir la cantidad de error cometido. ¿Qué ventaja tengo? Que yo tengo lo que podemos llamar un error de partida, que es el error acumulado de no saber nada sobre variables que me permiten modular los pronósticos, no contar con X. Y ese error acumulado inicial es esta suma de cuadrados de aquí. Gracias a incorporar las X, voy a poder generar otra suma de errores al cuadrado que será más pequeña en la medida en la cual las X resulten útiles para su cometido. Tendré, por tanto, una suma de errores inicial, no existen las X, recurro a la medianí, y una suma de errores gracias a poder adaptar los pronósticos sobre la información de las X. Estamos interesados en evaluar si una mayor inteligencia medida a los 12 años se relaciona con un mayor salario obtenido a los 40. Tras obtener datos para 50 personas, tenemos el siguiente diagrama con la recta de regresión. El triángulo corresponde a Manuel. Dada su inteligencia, Manuel tiene un sueldo menor, igual o mayor al que cabría esperar. No nos indica expresamente cuál es la variable X y cuál es la variable Y, no están rotuladas los ejes, pero por diseño nos podemos hacer a la idea de que la variable independiente, la X, es la inteligencia. ¿Por qué? Porque es la inteligencia a los 12 años lo que yo espero que me acabe llevando al salario a los 40. Y aquí tenemos a Manuel. Manuel es una persona de aproximadamente un nivel de inteligencia de en torno a 110. Para una persona de este nivel de inteligencia, yo esperaría que su salario se encontrara por aquí. ¿Por qué? Porque la recta de regresión lo que incorpora son las predicciones. Esta es la recta donde se grafican los salarios pronosticados. Y estas son las realidades observadas. Me voy para el eje de las IES y yendo hacia el eje de las IES puedo ver que aproximadamente el salario esperado de Manuel está en torno también 110. Sin embargo, ¿cuánto cobra Manuel? Manuel se sitúa por encima de la recta de regresión. Su salario es de aproximadamente en torno a 130, más o menos, estamos hablando a ojo. Manuel es una persona que para su nivel de inteligencia cobra más de lo que cabía esperar. Por eso el triángulo se sitúa por encima de la recta de regresión. El salario de Manuel es mayor del que cabría esperar dada su inteligencia. Cuarto ejercicio. Con esta información, la Y pronosticada para una persona con una X igual a 18,20 es igual a 75,45, 108 o bien no puede determinarse. Aparentemente no tenemos la información que necesitamos, no tenemos la recta de regresión, no nos la brindan directamente, pero hay una información que sí que está disponible, que la encontramos aquí, que es que la X y la Y no guardan la menor asociación. No hay nada, absolutamente nada de asociación entre X e Y. Por tanto, realmente la X, lo que nos están diciendo es que no nos va a servir para nada. Y ese no servir para nada lo podemos entender como que yo puedo tachar esta información de aquí. ¿Por qué? Porque como la X no me aporta nada, me da igual que valga 18,20, que valga 28 o que valga lo que quiera que sea. Entonces, ¿cuál es la Y pronosticada para una persona a falta de información? A falta de información, el mejor pronóstico que yo puedo realizar es el promedio en Y. Si sí que hubiera correlación, yo sí que estaría modulando los pronósticos. Por tanto, no sería
la media la que yo anticiparía, la que yo pronosticaría, porque ahí sí que estaría realizando pronósticos adaptados a la X, pero el enunciado nos dice que la X no nos aporta absolutamente nada y a falta de X, el mejor pronóstico es la media en Y. La recta de regresión, como decía, adopta esta forma. La Y pronosticada es igual a B sub 0 más B sub 1 por X. ¿Cuál es el pronóstico en Y cuando X toma el valor de 0? Si yo lo que tengo es Y pronosticada es igual a B0 más B1 por X, cuando X es igual a 0, ¿en qué queda la Y pronosticada? La Y pronosticada se nos va a quedar en B0 más B1 por 0. Cualquier número multiplicado por 0 se queda en 0, por tanto, la Y pronosticada va a ser B sub 0. Ya podemos dar interpretación a qué es eso de B sub 0. B sub 0 es la Y pronosticada cuando X vale 0. ¿Y cuál es el pronóstico cuando X vale una unidad? Cuando X es igual a 1, ¿en qué se queda esta ecuación? Se queda en que Y pronosticada es igual a B0 más B1 por 1. Lo que es lo mismo, B0 más B1. Visto por otro lado, incremento en una unidad de X, ¿cuánto ha hecho cambiar el pronóstico? Ha aumentado el pronóstico en B sub 1. ¿Qué es B sub 1? Es el cambio esperado en Y cuando X aumenta en una unidad. Importante, B sub 1 no es la Y pronosticada cuando X vale 1. No es un pronóstico concreto, es un cambio de pronósticos. Hay que distinguir tres interpretaciones de B sub 0. Una, la estadística. Lo que os decía es el valor pronosticado en Y cuando X toma el valor de 0. Otra es la teórica, que depende plenamente del contexto de investigación. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los cuales, por ejemplo, esa idea de que X toma el valor de 0 no va a tener sentido. Si yo quiero pronosticar peso según altura, no existe el concepto altura igual a 0. ¿Por qué sigue existiendo B sub 0? Porque para definir la recta yo lo necesito. Ahora bien, no tiene sentido hacer esa interpretación teórica sobre un valor que en realidad no va a existir. Y la gráfica es que B sub 0 es el punto en el que la recta de regresión corta al eje de las Y's. Eso es B sub 0. El valor P sobre el coeficiente de B sub 0 sirve para valorar si hay base para afirmar de que B sub 0 es distinto de 0. Lo que es lo mismo, la pregunta que nos hace ese valor P del coeficiente B sub 0 es si la recta pasa o no pasa por aquí, si podemos descartar que pase por el punto 0, 0. Esa pregunta habitualmente tiene poco sentido teórico. La clave de la recta de regresión suele estar no tanto en B sub 0 como en B sub 1. Tomando el número de peleas en casa como variable independiente y número de suspensos como variable dependiente, al realizar un análisis de regresión, el coeficiente B sub 0 corresponderá con, y ahí nos da tres alternativas: el número de suspensos pronosticado cuando no hay peleas en casa, el cambio esperado en el número de suspensos por cada nueva pelea en casa, o el número de peleas pronosticadas cuando no se suspende ninguna. Lo que vamos a tener que hacer a lo largo de la asignatura va a ser aprender a hacer traducción de la definición general y darle cuerpo a contextos específicos. Sabemos que Y pronosticada es igual a B sub 0 más B sub 1 por X. Y que B sub 0 es la Y pronosticada cuando X vale 0. Ahora lo que necesitamos saber es qué variable está haciendo de X y qué variable está haciendo de Y. Nos está diciendo que la variable independiente, esto es, la X, es
el número de peleas. Y la que hace de I es la variable dependiente, es el número de suspensos. ¿Y qué hemos dicho que es B sub 0? Es el número de suspensos pronosticados, es la I pronosticada, cuando no hay peleas, cuando peleas vale 0. ¿Qué hemos hecho aquí? Coger la definición general y llevarla al caso concreto que se nos presenta. Entonces, esto es el número de suspensos pronosticado cuando no hay peleas en casa. Ejercicio sexto. Recogemos información de 10 participantes en las variables x e y. Este es el diagrama de dispersión en el cual incluimos la recta de regresión. Según esta información, el coeficiente b sub 0 es igual a, y nos dan 3 opciones. Aquí lo que nos pide es hacer la interpretación gráfica de b sub 0. ¿Qué hemos dicho que es b sub 0? La y pronosticada, y recordemos que la recta de regresión recoge las y pronosticadas cuando x vale 0, que es situarse aquí. Para saber la y pronosticada, me sitúo en el valor de x que me interesa y subo hasta encontrar la recta de regresión. Y miro a qué altura de las i's estoy. Estoy a la altura del valor 6. Hay que distinguir dos interpretaciones de b sub 1. Una es la estadística, que es lo que os comentaba. Es el incremento esperado en y en el pronóstico de y para un cambio de una unidad en x. Y también es la gráfica, que es en el diagrama de dispersión, b sub 1 es la pendiente de la recta de regresión. El valor p sobre el coeficiente sirve para valorar si la hipótesis nula de parámetro igual a 0 en la población tiene apoyo o no tiene apoyo, o mejor dicho, si podemos razonablemente descartar la hipótesis de no pendiente. Este valor P sí que comparativamente suele tener mucho mayor interés teórico. Suele ser habitual informar del intervalo de confianza de B sub 1. Ese intervalo de confianza nos informa del rango de valores poblacionales compatibles, creíbles, verosímiles, plausibles, dado nuestra información muestral. También nos informa de la incertidumbre en la estimación de nuestro estadístico. Intervalos amplios, señal de mayor incertidumbre. Yo puedo realizar una estimación puntual, pero al mismo tiempo informo de que, si bien esa es mi mejor apuesta, tengo una amplia incertidumbre de por dónde va a estar el valor poblacional en realidad. Cuando el intervalo de confianza no incluye el 0, B sub 1 es significativo. Esto es, podemos afirmar que la pendiente es distinta de 0. Imaginemos una situación en la cual yo tengo algo como esto. Esto es simplemente posibles valores, donde aquí tengo el 0, aquí tengo la estimación puntual de B sub 1, y yo supiera que el intervalo de confianza va desde menos 2 hasta, pongamos por caso, que llegara hasta 10. ¿Qué nos estaría diciendo este intervalo de confianza? Que todos estos valores, desde menos 10 hasta más 10, son creíbles dada la información disponible a nivel poblacional. Me está diciendo que sí, probablemente B sub 1 sea positivo, porque la menor parte de los valores dentro del intervalo de confianza son negativos, pero nos está diciendo que no es descabellado, es creíble pensar que el 0 sea el valor de la pendiente a nivel poblacional. Por tanto, no es descabellado considerar que realmente a nivel poblacional no haya pendiente. ¿Y cuál era la hipótesis que ponía a prueba el valor P de esta pendiente? La hipótesis que ponía a prueba era si hay base o no para afirmar que a nivel poblacional la pendiente es nula. Por tanto, en líneas generales, cuando el intervalo de confianza no incluye el 0, es porque el efecto es estadísticamente significativo. Vamos a ver cómo podríamos obtener esta recta de regresión en el SPSS. Estoy en el SPSS y para obtener
la recta de regresión, me voy a analizar regresión lineal, donde yo, en este caso, por ejemplo, quiero pronosticar peso, es la variable dependiente, a partir de la variable altura. Yo, en este caso, podría solicitar, como decía, los intervalos de confianza de los coeficientes. Acepto y aquí tengo los resultados de este modelo de regresión. Este es B sub 0 y este de aquí es B sub 1. Por tanto, yo puedo saber que peso pronosticado es igual a menos 82,7 más altura por 0,86. De tal modo que para cada altura específica yo resolvería la ecuación y podría determinar cuál es el peso pronosticado. Lo que veíamos y os comentaba, B sub 0 es negativo, lo cual supone esperar un peso negativo. ¿Por qué me da un peso pronosticado negativo? Entre otras cosas porque no existe el concepto de personas de altura igual a 0. ¿Y qué me está diciendo? En este caso necesitaría saber las unidades de medida, si la altura está en metros o en centímetros, si el peso está en kilos o en gramos. Para eso, por ejemplo, puedo mirar por aquí, lo suyo habría sido etiquetar las variables con esa información. La altura está en centímetros, el peso está en kilos. Y yo sé que por cada centímetro adicional yo espero una diferencia de peso de 0,86 kilos. ¿Qué más sé? Que yo no tengo la garantía de que este sea clavado el valor poblacional. Tengo una muestra, no la población entera. Y esto me informa de la incertidumbre sobre los valores que a nivel poblacional son compatibles con la información disponible. Si yo tengo que decir un número concreto, 0,86, si tengo que informar de la incertidumbre, el intervalo de confianza. Y aquí tengo los valores P, la significación estadística. ¿Qué me está diciendo que el coeficiente B sub 1 sea significativo? Me está diciendo que estos valores son poco compatibles con la idea de que a nivel poblacional no hubiera pendiente, la pendiente fuera nula. Por tanto, sí que hay base para afirmar que cambios de altura se asocian con cambios en el peso. Imaginemos un intervalo de confianza al 95% que va desde el límite inferior hasta el límite superior. Y tenemos valores como pueden ser la A, la B y la C. Con esta información y siempre a partir de una determinada confianza, que en la asignatura fijaremos siempre el 95%, podemos afirmar que hay relación entre X e Y. ¿Por qué? Porque todos los valores creíbles de la pendiente están por encima del 0, que sería la no pendiente. Entonces, yo no sé específicamente dónde se encuentra la pendiente a nivel poblacional, pero estos son los valores que yo entiendo como plausibles y todos ellos indican pendiente distinta de 0. Una de las ventajas de trabajar con intervalos de confianza es que no solamente voy a poder afirmar hay pendiente, sino también voy a poder razonablemente descartar que la pendiente sea de solamente A, porque esta A está fuera del intervalo de confianza. También puedo descartar que sea de C, porque de nuevo C está por encima del intervalo de confianza. Pero todos estos valores son compatibles con un cierto nivel de confianza con la información disponible. Todo esto podemos afirmar, podemos incluir, como decía, está bajo el supuesto de trabajar con un determinado nivel de confianza. Limitación general de las predicciones. Las predicciones que podemos realizar dependen del rango de valores de X que tengamos en nuestro estudio. No podemos realizar pronósticos más allá del rango de valores de X observados. De hacerlo así, estaríamos asumiendo una relación lineal que se mantendría fuera de donde tenemos observaciones. Por ejemplo, yo puedo ver que la altura según la edad va aumentando y eso verlo en chicos de primaria. Y yo tendría una recta creciente.
Pero matemáticamente a mí no me costaría nada, sobre la base de altura pronosticada es igual a B0 más B1 por edad, obtenemos B0 y B1 y yo por sustituir podría sustituir la edad por 50 años y me daría un resultado absurdo, porque probablemente me daría que una persona de 50 años mediría bastantes metros, porque matemáticamente no hay ninguna limitación en sustituir aquí por 50. Pero ¿cuál sería el problema? Que yo habría visto, si trabajaba con chicos de primaria, que entre los 6 y los 12 años aproximadamente la relación es esta, y habría asumido gratuitamente que la relación se mantiene y se mantiene y se mantiene. Cuando a la hora de la verdad, una vez que llegamos a los 16, 18 años, entramos en meseta y quizás más adelante pasa a ser ligeramente decreciente. Este ejemplo en el cual se ve la limitación, a veces hay ejemplos o hay casos en los cuales esta limitación no se ve tan claramente. Pongamos el caso en el cual sabemos que es mejor estudiar 1 hora que ninguna para un examen. Es mejor estudiar el día de antes 2 horas que una. De nuevo, matemáticamente, la conclusión a la que llegaríamos es que para nuestro rendimiento académico es mejor no dormir y pasar 24 horas seguidas estudiando. Esto, desde luego, es muy de esperar que generara problemas en el rendimiento. O visto por otro lado, sabemos que la infraestimulación para bebés es nociva para su desarrollo a todos los niveles. Por tanto, estimulación es mejor que no estimulación. Si aplicamos y generalizamos y extrapolamos, la sobreestimulación de los bebés, el tenerles rodeados de montones de aparatos generadores de sonidos, luces, también esperaríamos que fuera mejor. Porque como algo es mejor que la nada, mucho es mejor que algo. Pero eso sería sobre una base que no se ha observado. Lo que sí que sabemos es que aquellos niños y niñas que no eran adecuadamente estimulados tenían problemas posteriormente. Pero el salto a que agitar y sonorizar y proyectar para niños sin parar es adecuado, no es algo para lo cual tuviéramos apoyo. Otra limitación general de las predicciones es que éstas tienen sentido en tanto que el modelo lineal que las sustenta tiene efectivamente sentido. Aquí hay un artículo reciente donde lo que hicieron fue, en pasajes del terror, valorar la relación entre el miedo autoinformado que han sentido y en qué medida han disfrutado del pasaje del terror. Y lo que ven es que sí, efectivamente, si a mí no me genera miedo, pues no lo paso especialmente bien, aunque como veis hay variabilidad. Y el patrón es creciente hasta que llega un punto en el cual deja de resultar satisfactorio el miedo. Dejamos de disfrutar a partir del miedo. Cuando el miedo es muy intenso, empieza a ser el patrón decreciente, lo que es lo mismo. Aquí hay más bien una relación curvilínea. Y esa relación curvilínea llevaría a distorsionar y a encontrar una gráfica de este perfil o similar, cuando la realidad es que la relación era curvilínea y nuestro modelo estadístico no nos permite recuperar esa relación curvilínea. A través de la puntuación en la escala de neuroticismo de un test comúnmente utilizado, el NeoPi, pronosticamos gravedad en trastorno de pánico, evaluado mediante un test común en el área, que es el PDS-SS. No sé cuántas S he dicho, querían ir 2. Según los datos disponibles, el coeficiente B1, ¿qué valor adopta? Sabemos, de nuevo, la ecuación general. Hay pocas cosas que aprenderse de memoria en la asignatura, pero hay algunas ideas que sí que deberían de empezar a irse memorizando, como que la I pronosticada es igual a B0 más B1 por X, y cuáles son las interpretaciones de las distintas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque de lo que va a ir una parte importante de la asignatura va a ser de aplicar definiciones generales a casos concretos. Voy a intentar adaptar este marco general para nuestro caso en concreto. ¿Qué variable es la que está haciendo de I? ¿Qué es lo que yo intento pronosticar?
Yo intento pronosticar la gravedad en trastorno de pánico. Yo estoy intentando pronosticar la puntuación en PDSS. ¿A partir de qué? B sub 0 y B sub 1, que no los tengo tal cual. ¿A partir de qué? A partir de la puntuación en neuroticismo. Por tanto, este PDSS es la variable Y, este neuroticismo es la variable X, y yo tengo la Y pronosticada en este enunciado de aquí. Y me está preguntando por B sub 1. ¿Qué es B sub 1? Es el cambio en el pronóstico cuando X aumenta en una unidad. Si yo me fijo, veo que de aquí a aquí hay un incremento en una unidad. Estoy aumentando una unidad. Esto quería ser un delta, un indicador de incremento de cambio. Yo paso de 76 a 77 para el participante primero y para el participante cuarto. No me interesa comparar este con este. ¿Por qué? Porque B sub 1 me habla del cambio en Y. ¿Qué es lo que cambia? Cuando lo que cambia es la X. Por tanto, estos números de aquí en realidad no me están aportando nada. Cuando yo paso de una X76 a una X77, ¿en cuánto cambia el pronóstico? Tengo que comparar estos dos valores de aquí. Cuando yo paso de 76 a 77, yo paso de pronosticar 13,82 a pronosticar 13,96. Lo que es lo mismo, hay un incremento en el pronóstico de 0,13. Con estos datos podemos concluir que la victimización relacional me hacen el vacío en clase. Cuando se habla de victimización, de abuso en el ámbito escolar o en general, se suelen distinguir entre tres dimensiones. Uno es pura agresión física, me pegan; agresión verbal, victimización verbal, me insultan; y hay otra dimensión que es la victimización relacional, que es pasan de mí, es como si no existiera, no me incluyen en sus círculos. De un modo interesante, en ocasiones la victimización relacional puede ser tan o más dañina que las otras dimensiones de la victimización. Y este es el modelo de regresión de cara a pronosticar y ver la asociación entre la victimización relacional y la depresión. Tengo B sub 0 y tengo B sub 1. Y me pregunta si la victimización relacional es una de las causas de la depresión con un determinado valor de P, que resulta estadísticamente significativo según el punto de corte convencional, no es una de las causas o se relaciona con depresión, todo con sus valores de P correspondientes. Hay una alternativa que se puede descartar por diseño. ¿En qué sentido? ¿Un modelo relacional, una regresión, me permite establecer causalidad? No. Yo con esto lo que puedo valorar es si cambios en una variable se asocian con cambios en otra variable, pero no de un modo causal. Por tanto, todo aquello que me habla de causas queda automáticamente descartado, que de hecho no es una de las alternativas, son dos. ¿Por qué no puedo hablar de un diseño y de un establecimiento causal? Porque puede ser que la victimización sea la que lleve a la depresión. Yo no lo sé, he tomado solamente valores, pero podría ser que aquellas personas en situación de depresión más elevada tuvieran un menor atractivo social y eso hiciera que no se les hiciera caso, no se les incorporara, se les hiciera el vacío en clase. O podría incluso ocurrir que no hubiera una relación directa entre unas y otras. Pensemos, por ejemplo, en personas en situación de pobreza e imaginemos, esto me lo estoy sacando de la manga, pero no es del todo descabellado, que aquellas personas en situación de pobreza, dada su situación, tienden a presentar un mayor nivel de depresión y resultan en un mundo con un cierto clasismo, resultan menos interesantes socialmente, de tal modo que
no es que la victimización llevara a la depresión o la depresión llevara a la victimización, sino que la variable subyacente causal podría ser una que ni siquiera he evaluada. Por tanto, no nos permite valorar establecimiento causal. Así que por exclusión podemos ver que es la tercera de las alternativas. Pero nos puede quedar la duda de por qué P está por debajo de 0,05. Vamos a ver qué es lo que sí que sabemos. Yo lo que tengo es el coeficiente B sub 1, que vale 0,22. El 0 lo voy a situar aquí, que es la ausencia de relación. ¿Y qué nos dice? El intervalo de confianza inferior se sitúa en 0,17. Este es el límite inferior del intervalo de confianza. El intervalo de confianza es simétrico. La distancia que hay del límite inferior al límite superior es la misma distancia que hay, la distancia que hay del límite inferior a la estimación puntual es la misma distancia que de la estimación puntual al límite superior. Por tanto, el límite superior, aunque no lo necesite, puedo ver que esta distancia es de 0,05. Por tanto, el límite superior se sitúa en 0,27. Todos estos valores son los compatibles con nuestras observaciones, aquellos a los cuales asignamos plausibilidad razonable a nivel poblacional. ¿A qué valor no le damos plausibilidad? Al 0, queda fuera del intervalo de confianza. El 0 es el indicador de no asociación. He descartado la falta de asociación. Por tanto, este valor, con este intervalo de confianza, me está diciendo que tengo incertidumbre sobre dónde se sitúa específicamente la pendiente, pero sé que puedo razonablemente descartar la ausencia de pendiente. La ausencia de pendiente sería una gráfica donde yo tengo la depresión y tengo la victimización. La ausencia de pendiente sería una línea tal que así, y este intervalo de confianza que no incluye el 0 me dice que este resultado puedo descartarlo. Y al poder descartar la ausencia de asociación, digo que la pendiente sí que resulta estadísticamente significativa, P inferior a 0,05. Para mayores de 65 años, dos equipos de investigación han evaluado cómo incrementos de edad se relacionan con incrementos en puntuación en la escala de problemas del día a día. Con, como os decía, preguntas del estilo: no me puedo duchar solo, tengo problemas para atarme los cordones o similares. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud en España. Es uno de los esfuerzos epidemiológicos y en salud pública a nivel de investigación más importantes que se hacen a nivel nacional, y se trabajaba con 7.680 participantes mayores de 65 años. Otro grupo de investigación, que en realidad lo generé yo escogiendo a 500 personas de esa muestra global de 7.680, constituye el equipo B. Tenemos, por tanto, un equipo 1 que trabaja con una muestra más grande y un equipo que trabaja con una muestra más pequeña, y nos presenta la relación entre edad y problemas del día a día. Como cabía esperar, a más edad, mayores son los problemas del día a día. ¿Por qué? Porque el signo esperado el signo observado de B sub 1 es en ambos casos positivo, cuadra. La incapacidad aumenta con los años. Y nos pregunta cuáles son los resultados del equipo 1, que como decíamos es el que trabaja con la muestra mayor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos B sub 0. Para este caso de aquí, que es 0,59. Y tenemos de nuevo el intervalo inferior, que es un 0,55. Aquí tenemos también B sub 0, que es en este caso 0,53. ¿Por qué no coincide el valor? Porque existe el error muestral. Cada vez que yo tomo muestras diferentes, espero que las estimaciones puntuales, espero que los estadísticos muestrales no sean exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque toda muestra va asociada a un cierto nivel de error de azar muestral. Y en este caso, el intervalo inferior del límite, el límite inferior del intervalo de confianza es 0,41.
La amplitud aquí es mucho más amplia de lo que es la amplitud aquí. ¿Cuándo los intervalos de confianza son más estrechos? Cuando las muestras son grandes. Afinar, aumentar el tamaño muestral, lo que hace es reducir la amplitud de los intervalos de confianza. Es como si aumentar las muestras, lo que estuvieran haciendo es cada muestra adicional va incorporando una chincheta nueva, un pequeño clavo nuevo que va reduciendo el margen de movilidad, la incertidumbre sobre la pendiente. Nos pregunta por la muestra más grande. La muestra más grande es la que presenta intervalos de confianza más estrechos, y los más estrechos son los de la izquierda. Y con esto damos término a este bloque de aquí. Seguiremos más adelante con el concepto de error y desarrollaremos el concepto de error en la regresión.